Cuando pensamos en líderes mundiales reconocidos, pocas historias son tan peculiares y controvertidas como la de Nicolás Maduro Moros. Nacido en Caracas en 1962, Maduro no era alguien predestinado al poder. Antes de llegar a la cima, condujo autobuses urbanos, organizó sindicatos y construyó su carrera política desde abajo, sin títulos universitarios ni privilegios familiares. Fue precisamente esa vida ligada al pueblo lo que lo acercó a una de las figuras más emblemáticas de Venezuela, Hugo Chávez. Durante los años 90, Maduro apoyó a Chávez cuando éste lideraba un movimiento de cambio radical. Esa lealtad lo catapultó desde los pasillos del sindicalismo hacia la Asamblea Nacional, luego al Ministerio de Relaciones Exteriores y finalmente a la vicepresidencia. Pero ser el sucesor del líder no significa tener su visión. Cuando Chávez falleció en 2013, Maduro asumió la presidencia en medio de una nación polarizada y con grandes expectativas. Algunos lo veían como heredero natural de la revolución bolivariana, otros como un sustituto débil encubierto por la sombra de su mentor, Wikipedia. Lo que vino después fue una sucesión de crisis que marcaron profundamente al país. Una economía que se desplomó, donde la inflación alcanzó niveles récord y la escasez de productos básicos forzó a millones a emigrar. Los sistemas de salud y servicios colapsaron, mientras la seguridad y la libertad política se erosionaban día tras día. La historia de Maduro es una de contrastes. El hombre que recorrió las calles de Caracas como conductor de autobús ahora enfrentaba el desafío de dirigir una nación entera. Pero su incapacidad para estabilizar la economía y responder a las necesidades reales del pueblo lo colocó en el centro de protestas, conflictos políticos y fuertes críticas, tanto internas como internacionales. Lo que muchos no entendieron en ese momento es que el verdadero desafío de Nicolás Maduro no era gobernar, era sostener un poder que nunca terminó de ganarse. A diferencia de Hugo Chávez, Maduro no tenía carisma natural ni liderazgo simbólico. Tenía el cargo, pero no la autoridad moral. Y cuando un líder carece de legitimidad, suele recurrir a una sola herramienta: el control. Con el paso de los años, el gobierno de Maduro se fue cerrando sobre sí mismo. Las instituciones perdieron independencia, la oposición fue perseguida y las protestas sociales comenzaron a multiplicarse. Cada manifestación no era solo un reclamo económico, era una señal clara de que el contrato social estaba roto. Mientras tanto, la economía entraba en una espiral sin retorno. La hiperinflación pulverizó salarios, ahorros y sueños. El bolívar perdió valor a tal punto que contar dinero dejó de tener sentido. Millones de venezolanos tomaron una de las decisiones más duras que puede tomar una persona: abandonar su país. Y aquí aparece una de las grandes ironías de esta historia. Maduro llegó al poder hablando en nombre del pueblo trabajador, pero terminó gobernando sobre uno de los mayores éxodos de la historia moderna de América Latina. En el plano internacional, el aislamiento fue creciendo. Sanciones económicas, denuncias por violaciones a los derechos humanos y acusaciones de corrupción rodearon su figura. Gobiernos que antes fueron aliados comenzaron a marcar distancia. El discurso de resistencia ya no convencía, y la narrativa de enemigos externos dejó de justificar el colapso interno. El poder, cuando no se sostiene con resultados, se vuelve frágil. Y cuando se sostiene solo con miedo, termina quebrándose. El punto de quiebre llegó cuando las investigaciones internacionales avanzaron. Las acusaciones ya no eran solo políticas, sino judiciales. Señalamientos por narcotráfico, redes ilícitas y crímenes graves comenzaron a cerrar el cerco. El líder, que durante años se mostró intocable, empezó a verse vulnerable. Finalmente, en 2026, la historia dio un giro que pocos habrían imaginado años atrás. Nicolás Maduro fue capturado y llevado ante la justicia internacional. No fue una escena épica. No hubo discursos ni multitudes. Solo el silencio incómodo que acompaña a las caídas inevitables. La historia de Maduro no es solo la de un hombre que llegó al poder. Es la historia de lo que ocurre cuando el éxito inicial no va acompañado de autocrítica, humildad y adaptación. Porque el verdadero fracaso no fue económico, no fue político, fue humano. Maduro tuvo la oportunidad de corregir el rumbo, de escuchar, de cambiar, pero eligió aferrarse al poder, incluso cuando ese poder ya no servía a nadie.
Y esa es la gran lección que deja esta historia. El poder sin propósito destruye tanto al país como al líder que lo ejerce. En El lado oculto del éxito, no contamos estas historias para juzgar, sino para entender. Porque detrás de cada caída monumental hay decisiones pequeñas, repetidas una y otra vez, que nadie quiso corregir a tiempo.